Me fue infiel durante años y me enteré semanas antes de mi boda. A veces, me pregunto cuántas versiones de mí han existido en estos últimos años. Está la que sonríe frente a la cámara, la que planeó su boda soñada con una ilusión que no cabía en el pecho, la que se enamoró sin medida. Pero también está la otra, la que lloró con el celular en la mano, viendo cómo todo su mundo se desmoronaba con un simple mensaje de voz. Las redes sociales son un escenario brillante. Nos vestimos, nos maquillamos, ensayamos nuestras risas. Pero la verdad vive en los silencios. En lo que no se graba. En lo que no se publica. Durante mucho tiempo creí que el amor se demostraba con hashtags y vídeos virales. Hasta que la vida me obligó a mirar hacia adentro. A dejar de actuar. A romperme. Y, sobre todo, a reconstruirme. Esta es la historia que nunca conté en un en vivo. La historia que no subí a TikTok. La historia que me cambió para siempre. Y hoy, por fin estoy lista para compartirla. Nunca imaginé que una pantalla pudiera congelar un momento tan perfecto. Aún puedo vernos ahí, en la cima de la Torre Eiffel, el viento jugando con mi cabello, la ciudad extendiéndose bajo nuestros pies como una pintura viva. Marcos sostenía mi mano con fuerza, temblaba apenas, y yo no podía dejar de sonreír. Las luces de París comenzaban a encenderse como miles de estrellas bajando a la tierra. Una transmisión en vivo, cientos de miles de personas conectadas, emojis explotando por todas partes. Y él, de pronto, se arrodilla. El anillo. La pregunta. El silencio que me atrapó el corazón. ¿Quieres casarte conmigo, Sofía? Yo lloraba. Lloraban mis seguidores. Lloraba hasta el tipo que grababa el vídeo para nuestro canal. Fue el momento más feliz de mi vida. Habíamos planeado ese viaje por meses. Europa era nuestro sueño postergado desde que empezamos a crecer en redes. TikTok, Instagram, YouTube, nuestra vida entera estaba allí. Desde los retos más tontos hasta los blogs íntimos, las recetas que hacíamos juntos, los vídeos de 24 horas actuando como... Todo. La gente no solo nos seguía, nos amaba. 10 años de conocernos. 5 como novios. Y cada año más conectados, más fuertes, más públicos. Nuestra relación era una marca. Pero para mí, también era mi vida. Esa noche en París, mientras miles de personas comentaban y compartían el vídeo, yo solo pensaba en cómo contarle a mamá. En qué tipo de vestidos soñaba desde niña. En la casa que íbamos a tener. En los hijos que un día crecerían viendo esos mismos vídeos, riéndose de nuestros inicios. Marcos me miró y dijo al oído, apagando el micrófono, ahora el mundo es nuestro, mi amor. Y yo le creí. Marcos y yo nos conocimos en la secundaria. Él era el típico chico con sonrisa fácil, cabello rebelde y un carisma que llenaba cualquier salón. Yo era más reservada, con una obsesión por los libros y un gusto secreto por editar vídeos. Nunca imaginé que él, que vivía rodeado de amigos, chicas, ruido, se fijaría en mí. Pero lo hizo. Primero como amigos, luego como compañeros de proyectos escolares. Hasta que, sin darme cuenta, éramos inseparables. Grabamos nuestro primer vídeo juntos a los 17. Un reto de cocina. La cámara apenas sostenida por una pila de libros y una lámpara de escritorio como luz principal. Subimos el clip a YouTube sin pretensiones. Y de pronto, 100 vistas. Luego 1000. Después 10.000. Nos emocionaba cada comentario, cada suscripción, como si fueran cartas de amor del universo. Empezamos a grabar más. Más retos, más bromas, más de nosotros. La gente no solo veía lo que hacíamos, sino cómo nos mirábamos. Pasamos de grabar en mi cuarto a tener un pequeño estudio en casa. Luego vinieron las colaboraciones, las campañas, los viajes patrocinados. Pero nunca dejamos de ser Sophie y Marcos, los chicos que comenzaron con un celular y una ilusión. Claro que tuvimos problemas. Discusiones tontas. Momentos de tensión cuando alguna marca quería más protagonismo de uno que del otro. Pero siempre lo resolvimos con charlas largas y promesas de no dejar que lo profesional matara lo personal. Cada aniversario era un evento. Cada logro, una celebración compartida con nuestros seguidores. Ellos nos veían como una pareja perfecta. Y en cierto modo, yo también lo creía. Habíamos construido algo tan bonito, tan visible, tan validado por los demás, que se sentía irrompible.
Y sin embargo, el amor no se mide por likes. Eso lo descubriría más adelante. Volvimos a casa convertidos en una noticia viral. El vídeo de la propuesta en la Torre Eiffel alcanzó los 10 millones de vistas en apenas una semana. Medios digitales, blogs de pareja, cuentas de farándula, todos hablaban de nosotros. Nuestra bandeja de entrada explotó con propuestas de colaboración. Marcas de joyería, agencias de bodas, revistas de estilo de vida. Querían entrevistas, querían saber cómo lo habíamos planeado, querían ser parte de nuestra historia de amor. Yo me sentía en una nube. La niña que soñaba con una boda mágica ahora tenía al mundo mirándola con admiración. Compramos una libreta blanca donde empecé a anotar ideas para la ceremonia, para los colores, para el tipo de ramo. Hasta abrí una cuenta paralela donde compartiría cada paso del proceso. Marcos estaba entusiasmado, o eso parecía. Siempre fue bueno con las cámaras, sabía cuándo sonreír, qué decir, cómo envolver a la audiencia. A veces me parecía un poco distante en privado, como si el cansancio se le colara por las rendijas del personaje. Pero lo atribuía al estrés, a la agenda apretada, a la presión de mantenernos arriba. Yo no quería ver más allá de la ilusión. Me aferraba a la idea de que todo era perfecto, de que la boda sería el broche de oro a nuestra historia, que merecíamos el final feliz, que, al fin, todo tendría sentido. Pero la verdad, cruda, sucia, desgarradora, ya se estaba gestando en silencio. A mis espaldas, en conversaciones privadas, en promesas que no me incluían. Y muy pronto, todo lo que habíamos construido con filtros y sonrisas, se vendría abajo. Era una tarde cualquiera. Yo estaba en el estudio, revisando ideas para el vídeo del menú de degustación de la boda. Estaba feliz, distraída, entre recetas y flores secas que usaría para la decoración cuando sonó el celular. Un número desconocido. Dudé, pero contesté. «Hola, Sofía». La voz era suave, temblorosa. «Soy Camila, no sé si me recuerdas». No la recordaba. «No quiero quitarte mucho tiempo. Solo, necesito decirte algo. Y lo hago porque ya no puedo con la culpa». Mi estómago se encogió. «¿De qué hablas?» «De Marcos». Y entonces, todo cambió. La voz me explicó cosas que no quise oír. Que llevaba meses hablando con él. Que le prometió ayudarla a crecer como influencer. Que no era la única. Que tenía capturas de pantalla, audios, vídeos. Pruebas. Pruebas suficientes para demoler un mundo. «Sé que puede parecer que lo hago por fama», dijo, «pero esto ya no es sobre seguidores. Es sobre ti. Mereces saber con quién te vas a casar». Colgué. O tal vez se cortó. No lo sé. Sentí como si el aire se hubiera ido de la habitación. Como si el suelo no estuviera más bajo mis pies. Esa noche, lo enfrenté. Marcos lo negó todo. Luego lloró. Me abrazó. Me rogó. Me dijo. Ella lo construyó, todo para destruirnos. Nos tiene envidia, Sofía. Quiere tu vida. Por eso lo hizo público. Pero yo te amo. No destruyas esto. Por favor. Pero sus palabras eran huecas. Y yo lo sabía. Había escuchado su voz en esos audios. Lo había leído. Todo. Así que rompí el compromiso. Y rompí con él. En medio del caos, de los titulares, de los memes crueles, de los susurros virtuales. Cerré la cuenta de la boda. Cancelé todo. Y desaparecí. Los días siguientes fueron una niebla. Apagué el celular. Cerré las cortinas. No comía. No dormía. A veces me despertaba temblando, creyendo que todo había sido un mal sueño. Pero no lo era. Las redes ardían. Mis mensajes estaban saturados. Seguidores confundidos. Haters despiadados. Medios buscando mi versión. Yo no podía darla. Ni siquiera podía darme una a mí. Mi cuerpo no era mío. Mi mente, tampoco. Me sentía vacía. Una marioneta sin hilos, un perfil sin sentido. El eco de una vida perfecta que nunca existió. Mis amigas más cercanas me llamaban. Algunas lloraban conmigo. Otras no sabían qué decir. Mamá vino a verme. Se sentó conmigo en silencio. Me trajo comida que no probé. Me abrazó hasta que el llanto cesó un poco. Una noche, entre lágrimas, le dije, no sé quién soy sin él. Sin todo esto. Sin las redes.
sin la historia que habíamos creado. Y mamá, con esa sabiduría que solo dan los años y el dolor vivido, respondió, entonces es hora de conocerte. A ti. De verdad. Fue como una semilla. Pequeña, pero viva. El silencio comenzó a ser mi refugio. No el silencio de los mensajes vacíos, sino el de adentro. Dejé de grabar, de publicar, de justificarme. Dejé que doliera. Dejé que ardiera. Y, muy lentamente, comencé a reconstruirme. Durante semanas, mi reflejo era un borrador mal hecho. Sin maquillaje, sin filtros, sin dirección. Cada mañana me costaba salir de la cama. Sentía que el mundo me observaba con la misma intensidad con la que antes me aplaudía. Y sin embargo, nadie estaba ahí para abrazar el desastre que quedaba detrás de cámaras. Me dolía respirar sin él. Me dolía más aún saber que una parte de mí todavía lo amaba. A veces pensaba en escribirle. Otras, en regresar a redes con un vídeo explosivo, contando toda la verdad. Que vieran su cara real, que sintieran mi dolor. Pero algo dentro de mí, algo que aún no sabía que era fuerza, me decía que no. Que no necesitaba convertir mi herida en contenido. Así que empecé por lo más pequeño. Por el día. Por una taza de café caliente. Por un cuaderno en blanco. Volví a editar vídeos, pero solo para mí. Pequeños clips de cielos nublados, de hojas cayendo, de mi gato durmiendo en el sofá. Nada para subir. Solo para recordar que el mundo seguía girando. Un día, saqué del armario mi antigua cámara. No la última, no la que usábamos para grabar campañas. La primera. Aquella con la que hicimos nuestro reto de cocina a los 17. Estaba empolvada, pero intacta. Me miré en el espejo con ella en mano y me grabé. Sin guión. Sin sonrisa ensayada. Hola, dije. Soy Sofía. Y no tengo idea de quién soy ahora. Pero quiero averiguarlo. No subí ese vídeo. Pero lo volví a ver muchas veces. Y cada vez lloraba un poco menos. Empecé a caminar todos los días. A veces con música, otras en silencio. Me obligaba a observar. Las grietas en las banquetas, el olor del pan por la mañana, los rostros que no me reconocían. Volví a terapia. No la online que hacíamos entre viajes. Fui a una oficina sencilla, con paredes color vainilla y una terapeuta de voz pausada que nunca me interrumpía. Le conté todo. Desde los primeros vídeos hasta la última mentira. Y un día, mientras hablábamos de por qué dolía tanto soltar a alguien que te rompió, ella me dijo: no es en lo que más duele. Es la versión de ti que vivía a través de él. Eso me atravesó. Durante tanto tiempo, fui la novia de, la mitad de, la que grababa con. Mi identidad se había diluido entre hashtags y thumbnails. ¿Quién era yo sin Marcos? Sin las vistas. Sin el amor virtual. La respuesta no llegó de golpe. Llegó en forma de decisiones pequeñas. Decidí mudarme. A un departamento más pequeño, lejos del barrio donde todo el mundo nos saludaba. Pinté las paredes de verde musgo. Compré plantas. Algunas murieron. Otras resistieron. Fui a clases de cerámica. Me ensucié las manos. Me reí con desconocidos. Rompí una taza a medio hacer y sentí que también estaba rompiendo algo dentro de mí, pero para reconstruirlo mejor. Abrí una nueva cuenta en redes, sin nombre artístico. Solo Sofía. Nada de colaboraciones. Nada de pareja goals. Solo fotos borrosas de cosas que me hacían feliz, mi café favorito, el libro que me volaba la cabeza, el cielo antes de llover. Poco a poco, la gente volvió. Pero esta vez no eran fans. Eran personas. Mujeres que también habían sido engañadas. Que también habían tenido que volver a empezar. Que lloraban leyendo mis textos cortos, mis frases rotas, mis verdades sin maquillaje. Una de ellas me escribió: gracias por decir lo que no sabía cómo poner en palabras. Me hiciste sentir menos sola. Y entonces supe que algo había cambiado. Que yo ya no buscaba likes. Buscaba sentido. Un día, sin pensarlo mucho, subí aquel primer vídeo que grabé con la cámara vieja. El de «Hola, soy Sofía». No tenía edición. No tenía música. Solo yo. Honesta. Vulnerable. Real. Se volvió viral. Pero no por el drama, sino porque en él había verdad. Mi historia ya no era la de una boda fallida. Era la de una mujer que aprendió a amarse a sí misma en medio del derrumbe. Y así,
Sin filtros, comencé a renacer. No sabía que se podía vivir sin algoritmos hasta que dejé de temerles. Durante años, cada segundo de mi vida estuvo marcado por el rendimiento de una publicación. Dormía y despertaba pensando en interacciones, estadísticas, la mejor hora para subir una historia, el número exacto de hashtags para posicionar un vídeo. Pero en este nuevo capítulo, uno que nadie me enseñó a escribir, el único algoritmo que seguía era el de mi cuerpo: hambre, cansancio, deseo, alegría, tristeza. Nada más. Lo más extraño fue descubrir cuánto tiempo libre tenía cuando ya no estaba intentando agradar todo el tiempo. Las mañanas se alargaban. Los fines de semana no eran días clave para publicar, sino simplemente eso, fines de semana. Aprendí a cocinar para mí, no para un público. A leer sin compartir la portada del libro. A llorar sin hacer una historia críptica. A reír sin grabarlo todo. Mi nueva cuenta crecía, pero lentamente. Y por primera vez, no me importaba. Porque ya no medía mi valor por el número de seguidores. Lo medía por cómo me sentía al cerrar el celular. Empezaron a invitarme a hablar. Charlas para mujeres, talleres sobre autoestima y redes, mesas redondas sobre salud mental. Al principio me costó aceptar. ¿Qué podía aportar yo, una influencer caída en desgracia? Pero una voz interna, más fuerte ahora, más firme, me decía: tu historia importa. No por el escándalo, sino por lo que lograste después de él. Y así, poco a poco, comencé a hablar en voz alta. No como la ex de Marcos, sino como Sofía, la mujer que tocó fondo y se rehizo con las manos temblorosas, pero propias. Una vez, en una de esas charlas, una joven se me acercó con lágrimas en los ojos y me dijo: pensé que necesitabas ser perfecta para valer. Pero tú me enseñaste que ser real es mucho más poderoso. Esa frase se me quedó grabada. Me hizo llorar. Me hizo entender que lo que había vivido no era un final. Era el principio. Un año después de todo, decidí hacer algo que jamás imaginé: viajar sola. París me llamaba. No para cerrar una herida, sino para pisar de nuevo esa ciudad desde otra perspectiva. No como novia rota, sino como mujer completa. Caminé por los mismos lugares. La Torre Eiffel. El café donde desayunamos. El puente donde hicimos una sesión de fotos. Todo estaba igual, y sin embargo, todo había cambiado. Porque yo había cambiado. Subí sola hasta la cima de la torre. Esta vez, sin cámaras, sin anillo, sin miles de ojos mirándome. Me apoyé en la baranda, respiré hondo y sonreí. No por un show, no por un post, sino porque estaba viva, presente, consciente de cada parte de mí. Allí, escribí en mi diario: no necesito que alguien me arrodille para sentirme elegida. Me elijo yo, cada día. Incluso cuando tiemblo. Incluso cuando dudo. Porque he descubierto que mi amor propio no es una meta, es un camino. Y lo estoy caminando sola, pero jamás vacía. Cuando regresé, lancé un pequeño podcast, lo que las redes no mostraron. En cada episodio contaba partes de mi historia, pero también hablaba con otras mujeres. Influencers, artistas, maestras, madres. Todas con relatos silenciados detrás de sus perfiles perfectos. Se convirtió en un refugio. Para ellas. Para mí. Para quienes necesitábamos un espacio donde no hubiera etiquetas, solo verdad. Y entonces, un día cualquiera, abrí un correo. Era de una editorial. Me habían escuchado. Querían convertir mi historia en un libro. Lloré. Otra vez. Pero esta vez, eran lágrimas de orgullo. Porque lo había logrado. Porque desde el polvo, me levanté. Porque dejé de vivir para las redes y empecé a vivir para mí. Porque, al final, entendí que la autenticidad no es debilidad. Es el mayor acto de coraje. Y porque el silencio que me destruyó, fue también el que me salvó. La notificación apareció de pronto, como un fantasma que jamás terminé de enterrar. @soymarcos subió un nuevo vídeo. No lo seguía. No buscaba noticias suyas. Pero el algoritmo, cruel y perfecto, parecía saber cuándo y cómo arrastrarme hacia viejas heridas. El título del vídeo era una provocación, mi verdad después de un año de silencio. Durante minutos, dudé si debía verlo. Una parte de mí, todavía con cicatrices, temía volver a abrir esa puerta. Pero otra, la nueva,
la que había aprendido a mirar el dolor de frente, tomó el celular con firmeza y le dio play. Ahí estaba él. Mismo tono de voz, misma mirada calculada. La misma habilidad para verse vulnerable sin serlo del todo. Sé que cometí errores, decía, pero hay dos versiones en cada historia. Lo nuestro fue real, pero también fuimos una marca, un producto. A veces el show nos tragó. Me reí con amargura. Nos tragó. Como si hubiéramos caído juntos. Como si no hubiera sido él quien empujó. Y Sofía lo sabe. Pero decidió exponer solo una parte, la que la deja bien parada. Yo también sufrí. Yo también perdí. Ahí fue cuando apagué. Porque entendí algo que antes me costaba aceptar. No necesitaba justificar mi historia ante nadie. No le debía explicaciones. Ni a él. Ni a los seguidores. Ni siquiera al pasado. Ese mismo día, encendí el micrófono de mi podcast y grabé un episodio sin guión. Solo con el corazón. Este no es un espacio para desmentir a nadie, dije. Es un espacio para honrar la verdad. La mía. Porque durante mucho tiempo, me enseñaron que si una mujer contaba su versión con fuerza, era drama. Que si lloraba, era débil. Que si hablaba, era vengativa. Hice una pausa. Respiré. Y miré a la cámara, aunque el podcast fuera solo audio. Porque era un acto simbólico. Me miraba a mí. Hoy quiero decir, con todo el amor del mundo, que no te debo una explicación. A ti, que me traicionaste. A ustedes, que me señalaron. A los que prefirieron el chisme a la empatía. Porque la mujer rota que lloraba en la oscuridad ya no existe. Y la que ha renacido, no se arrodilla más. El episodio se viralizó. No por escándalo, sino por resonancia. Cientos, miles de mujeres comenzaron a compartirlo con frases como: «Esto es lo que necesitaba oír». Gracias por ponerle voz a lo que yo no pude decir. No contesté a Marcos. No publiqué indirectas. No alimenté el fuego. Mi silencio, esta vez, era poder. Una semana después, me invitaron a un panel nacional sobre mujeres líderes en medios digitales. Había creadoras de contenido, periodistas, escritoras, activistas. Cuando llegó mi turno, la moderadora preguntó: «¿Cuál fue tu momento de mayor fortaleza?». Respondí sin pensar. Cuando entendí que decir no era ser cruel, sino respetarme. Cuando elegí romper el guión que me habían dado y escribir el mío. Cuando me fui, aunque me rogara quedarme. Cuando no volví. Aplausos. No del público. De adentro. De esa voz interna que antes callaba y que ahora hablaba con claridad. Y fue ahí, frente a todas esas mujeres, que por fin lo dije con certeza. Perderlo fue lo mejor que me pudo pasar. Decir que el amor volvió a mí sería una mentira. El amor nunca se fue. Lo que se fue mi confianza. La fe en mí. La ilusión de que podía entregarme sin miedo. Pasé tanto tiempo creyendo que amar era sostener al otro, incluso si me quebraba en el intento, que olvidé lo esencial, que primero debía amarme yo. Después del panel, muchas puertas se abrieron. Empezaron a invitarme a talleres, congresos, espacios de mujeres creadoras. Algunos pensaban que mi historia era un caso de éxito. Otros, una tragedia rentable. Pero para mí, cada vez que contaba mi proceso, lo hacía con una intención muy clara: sanar y acompañar a otras en su sanación. Un día, me invitaron a dar una charla en un pequeño evento de contenido social. El tipo de encuentro íntimo, sin cámaras, sin luces. Solo sillas de plástico, café tibio y ojos atentos. Fue ahí donde lo vi. No a él. No a Marcos. Lo vi a él, a Gabriel. No un seguidor. No un fan. No un influencer. Un tipo con una libreta en la mano, que tomaba notas como si cada palabra fuera importante. Después de la charla, se acercó con una sonrisa tranquila y una voz que no necesitaba volumen para ser escuchada. «No te conocía antes de todo», me dijo. «Pero lo que dijiste me recordó a mi hermana. Ella también salió de algo que parecía amor, pero era una jaula. Charlamos. Lento. Sincero. Como quien camina descalzo después de mucho correr. No pasó nada ese día. Ni el siguiente. Ni el siguiente. Pero hubo algo distinto en su presencia. No intentaba impresionarme. No me seguía en redes. No conocía mis mejores ángulos. Solo veía a Sofía. La mujer. No el personaje.
Pasaron semanas. Compartimos libros, cafés, paseos, silencios. Y en medio de uno de esos silencios, me tomó la mano. No dijo nada. No hizo falta. Y entonces lo supe, había vuelto a amar. Pero esta vez, de otra forma. Sin prisa, sin presión, sin máscaras. Lo miré, y pensé en todo lo que había atravesado para estar ahí. No era una historia perfecta. No era viral. No era tendencia. Era real. No le conté todo de inmediato. No quería que mi pasado definiera mi presente. Pero cuando lo hice, no intentó salvarme. Solo escuchó. Y luego me dijo, con una seriedad que me conmovió: gracias por no rendirte contigo. Porque esa versión tuya que decidió quedarse, es hermosa. Y lloré. Pero ya no de tristeza. Lloré por la niña que fui. Por la mujer que sobrevivió. Por la que ahora, por fin, se sentía libre para amar sin traicionarse a sí misma. Gabriel no me devolvió la fe en el amor. Me recordó que yo ya la tenía. Ese fue el día que entendí que el amor verdadero no siempre llega con fuegos artificiales. A veces llega con una taza de té, una conversación sin filtros, y la certeza de que no tienes que actuar para ser amada. Porque cuando el amor empieza por ti, lo demás solo suma. La fecha seguía ahí, marcada en mi calendario, 12 de junio. Por meses, cada vez que la veía, sentía un nudo en el estómago. Era como una sombra que se colaba entre mis avances, un recordatorio de lo que no fue. El día en que debía caminar hacia un altar, enfundada en un vestido blanco, prometiendo un para siempre que había sido mentira. Había guardado todo, las invitaciones impresas, los correos con las locaciones, los moodboards de flores, las muestras de tela para los centros de mesa. Lo tenía todo archivado en una carpeta llamada Sophie y Marcos, el gran día. Un día que nunca llegó. Hasta que llegó, pero de otra manera. Unas semanas antes de la fecha, una de mis nuevas amigas, Clara, una artista visual con una risa contagiosa, me dijo: ¿por qué no hacemos algo ese día? No para revivir lo que dolió, sino para celebrar lo que sobrevivió. Y esa frase me atravesó como una chispa: celebrar lo que sobrevivió. Pasé días pensando en eso. Y una mañana, desperté con una certeza que me sacó de la cama de golpe. Iba a casarme, conmigo. No era una broma, ni un acto performático para redes, ni una burla. Era algo profundo, ritual, necesario. Le escribí a las personas que estuvieron a mi lado en el momento más oscuro: Clara, Leti, mis amigas de infancia, mi mamá, incluso Gabriel. Todos dijeron que sí, sin dudar. Mandamos hacer un vestido a mi medida. No blanco, rojo, fuego, coraje, vida, renta de jardín, flores silvestres, un pequeño altar de madera, música en vivo. No para bailar con alguien, sino para cerrar ciclos, para abrir otros, para honrar mi camino. Ese 12 de junio no hubo votos vacíos. Hubo una carta que me escribí a mí misma. Sofía, prometo no volver a callarte. Prometo darte espacio cuando quieras llorar, y alas cuando quieras volar. Prometo no avergonzarme de tus cicatrices, ni esconder tus sueños por miedo a que te los roben. Prometo cuidarte como cuidas a los demás. Prometo amarte, aunque a veces se te olvide cómo. Lloramos todos, pero no fue tristeza. Fue alivio. Gabriel me abrazó al final y me dijo: ahora sí puedo enamorarme de ti, con todo tu amor ya en su sitio. Y entonces lo entendí: no había perdido una boda. Había ganado una vida. Desde ese día, el 12 de junio ya no duele. Es mi renacer. Es la fecha en que me elegí. Que me casé con todo lo que soy. Con la historia completa. Porque las redes no lo mostraron, pero lo más importante de mi historia fue todo lo que viví después del final. Nunca volví a ser la misma. Y, por primera vez en mi vida, eso fue una bendición. Pasaron los meses. Las redes se olvidaron del escándalo. La gente encontró nuevos romances que seguir, nuevas traiciones que comentar. Las vistas bajaron, los hashtags se apagaron. Pero yo, en silencio, seguí creciendo. No volví a grabar mi vida como antes. Ya no necesitaba demostrar que era feliz para serlo. Mis redes se volvieron un espacio de creación, de arte, de reflexión. No de espectáculo. A veces me preguntan si lo perdoné. A Marcos.
La verdad es que sí. No por él, sino por mí. Perdonar no fue decirle que estaba bien lo que hizo. Fue soltar la necesidad de entenderlo todo. Fue dejar de cargar el peso de su traición como si fuera un reflejo de mi valor. No lo fue. Nunca lo fue. También perdoné a esa versión de mí que se aferró a una mentira por miedo a estar sola. A la que puso su valía en los ojos de los demás. A la que se disfrazó tantas veces de perfecta que se olvidó cómo sonaba su propia voz cuando no estaba grabando. Hoy miro atrás y me abrazo. Porque esa Sofía, rota, confundida, destruida, fue la que me parió nueva. No me reconstruí igual. Me reconstruí mejor. Con bordes más firmes. Con raíces más profundas. Con la certeza de que lo verdadero no necesita aplausos. A Gabriel no lo mostré en redes durante mucho tiempo. No porque lo escondiera, sino porque lo cuidaba. Como se cuidan las cosas sagradas. Como se cuida un fuego que apenas empieza. Él me enseñó a amar sin ruido. Sin presión. Y yo le enseñé a amar sin miedo. Hoy somos dos personas que eligieron no ser salvavidas del otro, sino compañía. Nos acompañamos. Nos escuchamos. Y, sobre todo, nos vemos de verdad. Un día, alguien me escribió un mensaje privado. Una chica joven, con el corazón roto, que decía: no sé cómo salir de esto. No sé si algún día voy a poder volver a confiar. A vivir. A respirar sin dolor. Le respondí con lo único que aprendí en carne viva. Vas a respirar. No igual. No como antes. Pero sí más profundo. Porque ahora sabrás que el aire es tuyo. Y nadie más podrá quitártelo. Y ese, quizá, fue el verdadero final de esta historia. No la boda, no la traición, no el renacer. Sino la certeza de que ninguna versión rota de nosotras está condenada a quedarse así. Todas tenemos derecho a elegirnos. A amarnos. A reescribirnos sin pedir permiso. Porque lo que las redes no mostraron, fue todo lo que el silencio me enseñó.